Regresamos, gracias por seguir en sintonía con Última Palabra. Estamos hablando del libro de Moncada Attack, una obra que ha tomado 31 años del profesor Antonio de la Cova, que por cierto va a ser presentada este próximo sábado en Books on Books a las 7 de la noche, y ahí va a estar C-SPAN cubriendo, que es bien importante porque eso va a tener cobertura nacional. A la misma vez en la Casa del Preso a las 3 de la tarde, el mismo sábado, y el lunes en el Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, en la Casa Bacardí, también va a haber una presentación a las 6:30 para aquellas personas que estén interesados en conocer más sobre Tony. Podemos decir que esta es una obra que te ha tomado prácticamente toda una vida. Toda su vida. Sí, 31 años. Quiero añadir que el libro está aquí a la venta en Miami, en Sentir Cubano, en la calle 8 de Southwest y la 31 Avenida. Ahora, ¿cuántos atacantes del Moncada y del cuartel de Bayamo terminaron o en prisión, como fue el caso de Orlando, o terminaron marchando al exilio? Bueno, hubo de los rebeldes que sobreviven, que fueron un número grande, fueron 99, hay 61 que mueren. Muchos de ellos posteriormente no se le unen a Fidel Castro, es decir, solamente 20 se le unen cuando la expedición del Granma, y otros posteriormente cuando él se va a la sierra, hay algunos de ellos que tampoco se le unen. Ahí tienen el caso de Agustín Díaz Cartaya, que escribe el himno del 26 de julio, que cuando Castro lo mandó a que subiera a la sierra, él no se une. Sin embargo, ya leí que mañana va a estar participar en los eventos del 26 de julio. ¿Ese es el famoso Adelante Cubano? No. Ese mismo, sí. Sí, el Adelante Cubano, yo me lo sabía, y de pronto un día me dice, ¿y cómo tú te lo sabías? Es muy fácil. Cuando yo era una niña, habían turbas afuera de mi casa cantando el dichoso himno. Pero bueno, esa es la historia. Y entonces hay un grupo de 6 u 8 de ellos que posteriormente son encarcelados por el régimen castrista. Hoy en día creo que en los últimos actos que dan, ya de los que quedan de los moncadistas, son menos de 20 que están en la isla. Muchos no son invitados a los actos oficiales, como el caso de Gustavo Arcos, y los que más se han beneficiado del régimen, y ahí hay 3 casos excepcionales. Número 1, el de Calixto García Martínez, que va a participar en los sucesos mañana, que era mensajero de bicicleta de la farmacia Johnson en La Habana Vieja, y hoy en día es general de división, millonario. Está también el caso de Ramiro Valdés, que era asistente de camionero ahí en Artemisa, y el caso de Juan Almeida. Y jefe de toda una red de prostitución en aquella época también. Ese es el tipo de delincuente que asumió el poder en Cuba. Y Juan Almeida, que era asistente de albañil, es decir, él era el que cargaba los ladrillos, hacía la mezcla, y hoy en día tiene más de 10 millones de dólares, es general, y son los que realmente se han beneficiado de la revolución, gente que fracasaron bajo el capitalismo. Ahora, Orlando, tú hablabas de esa tradición que había en Cuba, que por eso la amnistía era importante, porque era una especie de acuerdo, si se quiere, entre cubanos, que se podía discrepar, pero no había que llegar a extremos. Ahora, tú estuviste 17 años preso y estaban en el poder hombres que compartieron contigo momentos cruciales que los llevaron al poder. ¿Ninguno de ellos se acercó a ti en aquellos años? No, en absoluto, ni a mí, ni se acercaron a Mario Chanes, ni se acercaron a ninguno de los excombatientes que estábamos presos bajo el régimen de Castro. Indudablemente, en realidad, éramos otra gente completamente diferente. Ninoca, yo me siento muy complacido con la publicación de este libro, por la objetividad de este libro, y porque además lo que me preocupa fundamentalmente es que quede un mensaje claro para el futuro de Cuba. Nos preocupa mucho que aprendamos de todos estos errores y de todas estas situaciones dramáticas por las que hemos pasado,
para que el futuro de Cuba sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Esa es la gran responsabilidad nuestra. Y cuando te digo esto, creo que los que hemos estado, los excombatientes que estuvimos presos bajo este régimen castrista, tenemos ese es el ideal de todos nosotros, de que en Cuba haya democracia, haya justicia, haya un poder judicial independiente, que no lo hay en este momento, y que todos los cubanos puedan llevar a cabo su vida en la Cuba que tantos queremos. De modo que todos esos excombatientes que estuvimos presos en las prisiones bajo Castro, éramos allí unos apestados completamente, indudablemente. Ahora, ¿qué para el lector de este libro, para ese que ha vivido engañado con esa figura de Fidel Castro y esta aura romántica que ha rodeado a una revolución que ha servido para esclavizar por medio siglo al pueblo cubano, qué le dice este libro a esa persona? O a ese mundo académico que ha sido gran parte de eso. Primero, que rompe con esos 4 mitos que ya he señalado, que rompe con esa propaganda castrista. Es la primera vez, ¿no?, que este tipo de obra se escribe. Yo creo que lo más importante también de esta obra es que cuando nuestros hijos y nuestros nietos pregunten por qué estamos en el exilio, qué pasó en Cuba, y ellos que han estudiado aquí en Estados Unidos y que conocen una obra que pueden apreciar una obra de este tipo de envergadura, que ellos lo puedan leer, que lo lean aquí los norteamericanos. Bueno, nosotros conocemos bien la tragedia de Cuba, pero ellos que no lo conocen aquí pueden ver las causas y efectos por los cuales estamos en el exilio. Ahora, Tony, para el historiador siempre se ha dicho que se tiene que alejar de los hechos, se tiene que alejar de los sucesos para poder ser imparcial a la hora de escribir la historia. Sin embargo, hoy en día te dicen que no, que ahí está el testimonio del momento, hoy está la televisión, hoy están las fotografías, hoy están las grabaciones, y que quizás eso es lo que será la historia el día de mañana, lo que recojan los periódicos. Teniendo en cuenta la profundidad del estudio que tú has tenido que hacer, ¿por qué es que no se puede contar con la historia en el momento? Bueno, en primer lugar, para yo poder hacer esta obra, tuve que adquirir el entrenamiento, es decir, el doctorado en historia, porque hay mucha gente que te escribe un libro y te dice yo soy historiador. Sin embargo, fui a la universidad, adquirí el entrenamiento, que es lo que me enseña cómo se escribe este tipo de obra. Y te lo digo honestamente, si yo no tuviera ese entrenamiento, yo no hubiera podido hacer esta obra imparcial, que me la han felicitado tanto personas como Orlando Castro, que pelearon con los rebeldes, y del otro lado, Rubén Batista, el hijo de Fulgencio Batista, también me ha felicitado por la imparcialidad de esta obra. Bueno, pues gracias a ustedes ambos por estar aquí, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Y mi última palabra es que comenzó esta maldita revolución con uno de los hechos más sangrientos que se conocía hasta ese momento quizás en la historia contemporánea en Cuba. Y como dijo Orlando, precisamente estas cosas se tienen que decir para que no vuelvan a suceder. Y si algo podemos aprender de los judíos es esa frase famosa, nunca más. Agradecemos a nuestros invitados el habernos acompañado esta noche, y usted recuerde de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico ultimapalabra@wgentv.com, y también visite nuestra página electrónica www.wgentv.com. Y recuerde que el domingo a las 9 de la noche tenemos un especial en el Factor Brown, así que aquí tenemos a Ricardo, que es lo que nos tiene preparado.